Hola a todos, les saluda Carla de Fernández desde casa, donde aprendemos a vivir el Evangelio estando en misión todos los días con mente, corazón y manos. Este es el episodio número 20 de la serie de la vida de Josué, la historia de una vida bien vivida. El episodio de hoy se titula ¿A dónde iré, Señor? Y corresponde al capítulo 7 del libro de Josué. Bienvenidos a un episodio más con Carla de Fernández en el podcast Desde Casa. Hace algunos años, en una de tantas conversaciones que tuve con mi mentora, hablamos de cuán difíciles y dolorosos son los tiempos después que obtienes la victoria en algo o recibes el reconocimiento a tu labor. Pues parece que justo después de esos tiempos de regocijo, una nube negra se posa sobre nuestras cabezas para recordarnos que nada dura para siempre. Y es verdad, ni lo bueno que nos acontece en el día a día, ni lo malo en ellos, dura para siempre. Y eso es algo bueno. La pregunta aquí es, ¿qué hacemos cuando estamos en victoria, pero también cuando estemos derrotadas o en medio de la batalla? Algo como eso le sucedió a Josué y al pueblo de Israel en el capítulo 6. Nosotros vimos en los episodios anteriores el poder de Dios de manera sorprendente y sobrenatural cuando conquistaron Jericó. Desde la forma en cómo derribaron las murallas y cómo arrasaron con toda la ciudad, es evidente que fue Dios quien dio la victoria a su pueblo bajo el liderazgo de Josué. De hecho, vemos a Dios cumpliendo su pacto y sus promesas. Por ejemplo, cuando Dios salvó a Rahab. ¿Cuánto descanso hubo en los corazones de los israelitas? ¿Cuánta confianza fue depositada entre ellos? Dios les dio la victoria sobre sus enemigos, tal como lo prometió. Todo era bonanza hasta que llegamos al capítulo 7. El Señor fue específico cuando les dijo que no tomaran nada de lo que iban a destruir de la ciudad. Y tampoco nada del oro, plata, bronce y hierro, porque pertenecían al tesoro del Señor. Eso lo podemos ver y lo vimos en el episodio anterior, en Josué 6, versículos 18 al 19, que dice lo siguiente. Vamos a darle continuidad en Josué 7:1, dice así. Sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmi, nieto de Zabdi y bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Este versículo es clave para lo que está por suceder en el pueblo. Piensa en lo que acaban de vivir en el capítulo 6. Están eufóricos, acaban de derrotar a todo un pueblo. Dios les dio la victoria de manera sobrenatural. Él iba delante de ellos. Después de que los padres de esa generación peregrinaron durante 40 años y murieron en el desierto, ahora ellos entraron con poder a Jericó. Estaban anunciando con estruendo a los pueblos que rodeaban la ciudad que el Dios de Israel les había dado la victoria. Estaba cumpliendo sus promesas. Y después de ese acontecimiento, no se nos dice que hubiera una celebración o algún memorial. No se nos dice si adoraron a Dios, se nos dice que un hombre desobedeció a Dios y eso provocó la ira de Dios contra todo el pueblo. En ocasiones podemos pecar pensando que es algo muy insignificante. Y solemos pensar como, ¿qué podría pasar si solo es una mentirita piadosa? No creo que dar un soborno sea tan grave. Grave matar, pero no pagar para que no me levanten la multa. Pensamientos que nos pasan por la mente y que pueden cauterizar nuestra conciencia a la realidad del pecado y de lo terrible que este es. Minimizamos el pecado pensando, ¿qué tanto es tantito? No es que sea pornografía explícita, ¿verdad? Lo que estoy viendo, solo estoy apreciando el cuerpo de otros de una manera artística. Pensamientos que buscan, como vuelvo y repito, minimizar el pecado para no sentirnos culpables y para no tener que rendir cuentas a nadie. Incluso en ocasiones ni a Dios. Pero para Dios sí tiene peso la desobediencia. Desobedecer a su palabra llevó al pueblo entero a estar mal con él y a sufrir las consecuencias.
Tan importante es la obediencia para los hijos de Dios que Moisés, antes de morir, dijo a todos los israelitas en Deuteronomio 32, versículos 46 y 47 lo siguiente. Moisés dijo: guarden en su corazón todo lo que les he declarado solemnemente este día, y digan a sus hijos que obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley, porque no son palabras vanas para ustedes, sino que de ellas depende su vida. Por ellas vivirán mucho tiempo en la tierra que van a poseer al otro lado del Jordán. Sin embargo, como ya vimos, desobedecieron. Acán desobedeció, pero nadie se dio cuenta, nadie lo supo. Fue su secreto. Pero Dios sí lo sabía. Él también lo vio. El secreto de Acán no era secreto delante de Dios, y pronto saldría a la luz. Después de la victoria que tuvieron en Jericó, donde Dios se manifestó y le dio fama a Josué, era momento de seguir adelante conquistando la tierra. Así que dice la Biblia que Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Ai y les dijo: vayan a explorar la tierra. Y ellos fueron a explorar Ai. Este es el versículo 2 del capítulo 7. Es necesario hacer énfasis en que en cada decisión que Josué tomaba, podíamos ver que Dios era quien daba la orden y lo animaba a continuar. Lo vimos antes de enviar a los espías en Jericó, antes de cruzar el río Jordán, antes de la circuncisión, antes de la conquista de Jericó. Pero no vemos que Dios le haya indicado que fuera a Ai. Y tampoco vemos a Josué yendo delante de Dios en humildad, como lo hizo con el comandante del ejército del Señor en Josué 5:14, diciendo: ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? En conclusión, Josué no consultó a Dios. No todos los héroes de fe actúan de manera perfecta siempre. ¿Qué sucedió entonces? Los espías regresaron de Ai y dieron informe a Josué, diciendo: esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esta razón, solo fueron a la batalla 3,000 soldados, pero estos salieron huyendo ante los de Ai. Este es el versículo 3. La realidad es que no eran pocos hombres. En Josué 8:25 nos dice que habían 12,000 habitantes. Así que el pueblo de Israel fue perseguido por los de Ai, y ellos se llenaron de temor, de miedo. Después de la victoria impresionante en Jericó, ahora todo era diferente. Después de la alegría que produce un triunfo de esa magnitud, lo último que piensas es que perderás o que estarás llorando después. En Jericó Dios mostró a los israelitas y a los pueblos que escucharon el despliegue del poder de Dios, que solo Dios pudo haber hecho semejante obra. Pero ahora, delante de otro pueblo que creyeron que derrotarían, salen huyendo despavoridos. Quiero que pienses en una situación similar que hayas vivido. Una donde Dios te haya dado la victoria y acto seguido te encuentras con incertidumbre ante una nueva lucha y con tristeza que ha robado tu alegría. Seguramente tienes alguna historia que contar de ese tipo y quiero que la tengas en tu mente. Quiero que recuerdes una victoria seguida de una batalla o lucha que te hizo olvidar las mieles del triunfo pasado. ¿Qué fue lo que hiciste después? ¿A dónde fuiste? ¿A quién acudiste, mujer? Después que regresó el pueblo con temor por ser perseguidos por los de Ai, la Biblia dice en el versículo 6: ante esto, Josué rompió sus ropas y se postró rostro en tierra ante el arca del Señor y permaneció allí hasta la tarde. Los jefes de Israel hicieron lo mismo y echaron ceniza sobre sus cabezas. Josué y los líderes, los ancianos de Israel, estuvieron en actitud de rendición, humillados delante de Dios hasta el atardecer. Fueron derrotados, amedrentados los del ejército que representaba al pueblo, y la actitud de Josué es admirable. Josué no sabe por qué fueron derrotados. Dios le había dicho que él les entregaría todo lugar que tocaran sus pies. ¿Qué sucedió entonces? Josué no lo sabe. ¿Qué es lo que hace él? Él va delante de Dios, clama al Señor. Debe saber qué fue lo que cambió, que días antes conquistaron Jericó y ahora han sido derrotados. El arca del Señor simbolizaba la presencia de Dios, así que Josué fue delante de ella. Se postró diciendo: Señor y Dios,
¿Por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que los destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y los llamarán a los pueblos de la región. Entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio para tu nombre? Josué, el sucesor de Moisés, el líder de Israel, está desanimado, consternado y confundido delante del Señor. Sin duda quiere saber qué sucedió, por qué Dios cambió de parecer. ¿Acaso ya no cumpliría su promesa? ¿Qué sería del pueblo? ¿Qué se diría del Dios de Israel? Josué necesitaba saber por qué esta derrota se dio y clama a Dios. ¿Qué de nosotras? ¿Cuál es nuestra actitud cuando algo que pensábamos sería sencillo de obtener no es así? ¿Qué hacemos cuando somos derrotadas por razones que parecen inexplicables? ¿Hacia dónde vamos? ¿A quién acudimos? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es la respuesta de nuestro corazón? Josué nos enseña que la respuesta de nuestro corazón debe ser encontrarse con su Creador, ir a su presencia, cuando todo está bien, pero también cuando está mal, cuando no tenemos respuesta, cuando todo parece confuso e inexplicable. Necesitamos estar delante de Dios y clamar como Josué. Dime, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? ¿Qué testimonio daré de tu gran nombre? En esta tierra somos la representación gráfica de Dios, como hemos visto antes. La gente, nuestros hijos, nuestro esposo, compañeros de trabajo, verán la obra de Dios en nosotras y se maravillarán y glorificarán su nombre tarde o temprano. Pero dirá mucho de nuestra relación con Dios la forma en cómo respondemos en la adversidad. Dirá mucho de nuestra confianza en Él si vamos directamente a encontrarnos con Él o si decidimos buscar ayuda y consejo en otros sitios. Otros podrán decir, ¿y tu Dios? ¿Dónde está el gran Dios del que habla siempre? ¿Acaso no confías en Él? Nuestra respuesta y a quien acudimos hablará de nuestra confianza en Dios. De acuerdo a todo lo que hemos leído hoy, ¿quién es Dios? Podemos ver en el versículo 1 que Dios es celoso de su santidad. Es un Dios justo. Vemos también a Dios presente, un Dios compasivo que recibe a sus hijos cuando están contristados y acuden a Él. Un Dios que escucha, un Dios que da respuestas, un Dios que es Señor, soberano. Dios nos dice lo que Él desea que hagamos. Él nos acerca a Él. Lo hizo primeramente cuando conocimos a Cristo, cuando nos fue revelado el Evangelio, y nos sigue atrayendo a Él. Dios nos escucha cuando clamamos a Él. Él va delante bendiciendo al que obedece. Con Josué en la victoria contra Jericó, en realidad fue de Dios y de su ejército. Fue Dios quien derribó las murallas, quien abrió camino para llegar a la tierra. Él iba delante de los israelitas, infundió confianza y valor en ellos. Lo mismo hace con nosotras, mujer. Hemos sido testigos de su poder y nos ha llevado a la victoria a través de la aflicción, a través de los problemas, enfermedades o duelos. Es Él quien nos levanta la cabeza y da la victoria. Sin embargo, corremos el riesgo de adjudicarnos su obra, su poder, y pensar que lo logramos por nuestra cuenta, por la medicina, por los consejeros, cuando en realidad fue Dios. ¿Quiénes somos nosotras entonces? Somos siervos, somos hijas, somos embajadores. Nosotras damos a conocer el nombre de Dios, los hijos de Dios, damos a conocer su nombre. ¿Qué hacemos? Hay muchas cosas que debemos hacer y que podemos tomar ejemplo de Josué en estos pocos versículos que leímos. Pero entre ellas están: respondiendo a nuestra identidad de hijas, podemos y debemos conocer a Dios, nuestro Padre. Lo conoceremos leyendo su palabra, pero también orando y estando cerca de personas que hablen y vivan el Evangelio. De eso se trata escuchar a Dios. Saber qué pide de nosotras lleno en humildad cada día, buscando instrucciones para nuestro vivir. Lo que nos llevaría o nos debería llevar a obedecer su palabra. Puedes ver la importancia de una comunidad de iglesia local. Nos necesitamos como iglesia, como hijos de Dios. No podemos ir solos. Josué aquí estuvo junto a los ancianos de Israel. Él fue en humildad, en clamor, en angustia,
en dolor y quebranto, lamento delante del Señor, pero también los ancianos de la iglesia, o los ancianos de Israel, acudieron con él y hicieron lo mismo. Esto nos habla de comunidad, de dolernos con el que se duele, de llorar con los que lloran, de reírnos y celebrar con los que ríen y celebran. Nos necesitamos para animarnos, alentarnos a las buenas obras, recordarnos el Evangelio todos los días, porque tendemos a olvidar el Evangelio y las buenas obras en el día a día, en el trajín del día a día, en las calamidades que vemos, en el mundo en el que estamos. Pero no debemos olvidar de quiénes somos hijas. No debemos olvidar a quién pertenecemos, quién va delante nuestro. Y tampoco debemos olvidar, mujer, que aunque hayamos fallado, como Josué en este caso, en estos versículos, siempre hay esperanza y oportunidad de volver en arrepentimiento y fe delante de Dios, que escucha a sus hijos, que los tiene presentes, que está cuidando de ellos y que sigue cumpliendo la promesa que nos hizo por medio de Jesús de que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y lo ha hecho por medio del Espíritu Santo que habita en nosotras. Ese Espíritu Santo que da testimonio que somos hijas de Dios, ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, vive en nosotras y nos da la victoria aún en medio de lo que estemos pasando y lo que estemos sufriendo. Alienta nuestro corazón cuando estamos derrotadas, cuando sentimos y vemos que las circunstancias no mejoran. Ese Espíritu nos recuerda quiénes somos en Cristo, lo que Él ha hecho en nosotras, la identidad que tenemos, y quién es el Dios que va levantando nuestra cabeza, el Dios que nos da la victoria una vez más sobre nuestros enemigos, sobre el pecado que aún mora en nosotras. Ese es el Dios que necesitamos recordar, y que lo recordamos a través de la verdad de la Biblia, a través de nuestras oraciones también, pero sin duda a través de nuestros hermanos en la fe. Porque a veces, mujer, cuando estamos en calamidades solemos no escuchar o no tener discernimiento para la voz de Dios. Pero Dios usa su cuerpo y nos recuerda quiénes somos y nos trae a esperanza nuevamente y nos habla de la obra de redención. Nos dice que del Evangelio, que de la vida, muerte, resurrección y la segunda venida de Jesucristo informan lo que estamos viviendo. Podemos ir a la luz del Evangelio y ver cómo lo que está aconteciendo en nuestra vida tiene un propósito mayor. Está escrito en la historia de redención, no es algo que salga de las manos de Dios, no es un plan B o C de Dios, está escrito y nosotros somos parte de esa historia y hacia eso apunta nuestra esperanza. Dios bendice la obediencia, lo podemos ver, pero es necesario que recordemos que aunque hemos sido santificadas, es decir, Dios nos ve santas y nos ha llamado así, aún somos personas que pecan. Podemos decir entonces que somos santos que en ocasiones pecan. Nuestra vida no será perfecta, no siempre obedeceremos a Dios, fallaremos y podremos pecar haciendo que otros pequen también. ¿Despertaremos la ira de Dios contra nosotros cada vez que desobedezcamos? Ya no, porque Cristo, por su sacrificio en la cruz, nos libró de la ira de Dios. Esto no significa entonces que ahora podemos desobedecer sin temor a las consecuencias, porque de seguro las habrá. Pero sí quiere decir que Cristo, por sus méritos, nos ha dado paz para con Dios y la oportunidad del perdón de Dios. Cuando los israelitas fallaron por causa del pecado de Acán, Josué intercedió ante Dios por ellos, para saber qué hacer, cómo actuar, qué responder y así restaurar la relación del pueblo con Él. Nosotros tenemos a Cristo. Tenemos acceso al Padre para presentarnos ante Él siendo vulnerables y clamar con total transparencia, aun si es con enojo, con quebranto, con dolor, con temor. Dios no se sorprende ni ofende si vamos como nos sintamos delante de Él. Dios nos escucha, nos consuela, pero también nos exhorta y corrige cuando es necesario. Por eso, al igual que Josué, tomemos tiempo delante de Dios. No nos apresuremos a salir de su presencia. Esperemos escuchar lo que tiene para nosotras y clamemos: ¿a dónde iré, Señor? Pues sabemos que solo Él, sabemos que solo tú tienes palabras de vida eterna, como nos dice Juan.
6. Así que reflexionemos en esta semana. Cuando estamos en victoria o en la batalla, incluso estando en derrota, la respuesta de nuestro corazón debe ser encontrarse con Dios. Necesitamos estar delante de Dios y clamar como Josué: dime, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? ¿Qué testimonio daré de tu gran nombre? Recuerda, mujer, somos siervos que escuchan a Dios, pero que también oyen y siguen el consejo de hombres y mujeres que aman a Dios y le sirven. Somos hijos que tienen la libertad de presentarse delante del Padre con vulnerabilidad y transparencia cuando estemos en victoria, en derrota, con dolor, en duelo, en toda etapa de nuestra vida. Somos embajadores que dan a conocer el nombre de Dios de acuerdo a la forma en que vivimos. Otros conocerán el carácter de Dios por medio nuestro. ¿De qué manera lo estamos mostrando? Quiero que en esta semana medites en Josué, capítulo 7, versículos 6 al 9, pero también en Primera de Juan 1, 9 al capítulo 2, versículo 1. Y por último, en Hebreos 4, versículos 14 al 16. Te voy a dejar unas preguntas. Ya sabes que me gusta hacerme preguntas y compartirlas contigo también. Entonces, si tienes dónde anotar, escribe lo siguiente. ¿Cuál es tu principal respuesta cuando estás en victoria? ¿Qué haces? ¿A quién acudes? ¿Hacia dónde se dirigen tus pensamientos cuando todo se ve desolador? ¿Es Dios, su presencia, el primer lugar a donde acudes en las victorias, pero también en las derrotas? Y por último, mujer, te animo a llevar un cuaderno de gratitud a Dios, donde puedas anotar tus victorias y derrotas y las presentes a Dios en adoración, en oración y de gratitud, pero que también puedas expresar tus sentimientos y los informes con el Evangelio, que de la vida, muerte y resurrección y segunda venida de Cristo informa lo que estoy viviendo. Recuerda que el Evangelio cambió todo, cambia todo, aún sigue cambiando todo, incluso la forma en cómo respondemos cuando las cosas no salen como esperábamos. Muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un gusto poder compartir contigo este capítulo que me ha llegado al corazón. Nos escuchamos muy pronto. Gracias nuevamente y te mando un abrazo bien fuerte y grande desde México. Bendiciones. Hasta la próxima. Esto fue un episodio más del podcast Desde Casa con Carla de Fernández. Aprende a vivir el Evangelio estando en misión todos los días, con mente, corazón y manos. Desde Casa, síguenos en nuestras redes sociales.